Bueno, pues estamos ya en el tiempo de conversación. Nos vamos a salir hoy un tanto, ¿verdad?, de la dinámica de las entrevistas políticas y todas estas cosas. Es lo que hoy llamo salir al recreo, durante un buen rato en el día de hoy martes. Y además también bien aplicado porque vamos a hablar del mundo de los docentes, porque la pasada semana, en fin, aquí lo contamos a través de los distintos actos que se desarrollaron, tuvo lugar el encuentro anual de arte docente. Profesores, profesoras, docentes que tienen algo que aportar desde el punto de vista de las artes, que una vez al año pues lo muestran en sus distintas facetas, música, pintura, en fin, un montón de cosas. Y entre ellas la publicación de la revista Jameos, que es la publicación del Centro de Profesores, que es quien organiza Arte Docente, y que cumple ya la actividad 25 años, la revista 24 más el número 0, o sea, es decir, también 25. Y es esta que tengo en mis manos, con bueno, pues un montón de páginas y de reflexiones. No es una revista de consumo exclusivamente local, sino que bueno, pues es abierta y de hecho se distribuye en todo el archipiélago. Está indexada a nivel de Canarias, a nivel nacional. Y vamos a hablar con dos de los profesores que aportan contenido a esta revista, que son José Zambrana, profesor del CEIP Nieves Toledo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenido. Y con Javier Alonso, que es profesor de la Escuela de Arte Pancho Lasso. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y muy bienvenido. Gracias. Por cierto, aprovecho para decir que la Escuela de Arte Pancho Lasso también está haciendo cosas muy chulas, muchas exposiciones y abriendo muchísimo el centro al conjunto de la ciudadanía. Bueno, antes que nada, porque ustedes, claro, son miembros del Centro de Profesores, docentes que incorporan contenido del que ahora hablaremos a esta revista, pero también habrán participado activamente en arte docente, ¿no?, durante la pasada semana. ¿Qué tal les ha ido? ¿Qué reflexión hacemos de arte docente este año? Hombre, yo por ejemplo puedo decir que estuve en la presentación de arte docente donde cantó la coral de profesores, que ya lo hacen todos los años, formada exclusivamente por profesores. También estuvimos en la presentación de Jameos, donde estaba Toño Acuña, que presentó también la vasija de la réplica que encontraron en Fuerteventura de los guanches. Y muy bien, yo considero que la semana de arte docente es una posibilidad más para decir que los docentes no solo estamos en clase, sino que tenemos otro tipo de inquietudes con la sociedad. Que hay vida fuera de las aulas. Exactamente. Inquietudes que se manifiestan en las obras que también aportamos a la exposición, con lo cual hay fotografía, pintura, dibujos, instalaciones. La escuela en particular participa todos los años muchísimo porque buena parte de los profesores siempre presentan alguna obra. Yo particularmente llevo muchos años presentando siempre algo. Entonces, bueno, es una oportunidad para mostrar los trabajos que se hacen y no necesariamente de tu especialidad, sino que hay gente de otras especialidades que también aportan pues, fotografías, dibujos, pinturas, etc. Ajá. Que está bien y además digamos que también supondrá una válvula de escape, ¿no?, para los propios profesores, tener la posibilidad de expresarse en otros campos y de reunirse, aunque sea una vez al año, y mostrarlo y compartir tiempo y experiencias. Y, no sé, que el día a día es bastante, en fin, bastante estresante. Porque nos vamos a engañar. Para todo el mundo en general, también para los profesores. Bueno, ya lo ha dicho José, pero partiendo de la portada, es una vasija, lo están viendo, encontrada en Fuerteventura, por Toño Acuña, ¿no? Sí, esa es una réplica hecha por Toño Acuña. Es una réplica hecha por Toño Acuña, a partir de esa vasija encontrada en Fuerteventura. Bueno, y a partir de ahí, pues yo qué sé, un montón de reflexiones. De entrada, una entrevista con Fernando Trujillo, que es la entrevista invitada, luego experiencias didácticas, dossier de innovación educativa, se habla de Erasmus, programas y redes, debates y demás. Por ejemplo, en el caso tuyo, Javier, hablas de la observación y la fotografía solar. Tienes un telescopio, le has acoplado una cámara y venga. Ya mira, hemos tenido la suerte de que el CEP ha adquirido recientemente un telescopio solar, un telescopio preparado para que los alumnos y profesores podamos observar el Sol y además entendamos mucho más del universo y entendamos las escalas de nuestros planetas, de las distancias, de lo que supone nuestro planeta a esa escala y lo pequeños que somos, ¿no? Sí. Pero acercarnos a la textura real del Sol
ver la estrella que nos da toda la vida realmente de cerca y ver su evolución durante una semana, cómo es algo vivo. Una estrella es un ente vivo que su superficie está totalmente cambiando durante semanas, y ves que tiene periodos de actividad altos y bajos, periodos que conectan con las auroras boreales, por ejemplo, ¿no? Entonces es una cosa que a mí siempre me ha fascinado, y dado que doy fotografía en la escuela, pues vi que había una oportunidad tremenda de aprovechar este telescopio recién adquirido para que los alumnos conocieran un poco más de astronomía, y los míos en concreto, los de foto, pues hiciéramos la foto del Sol. La foto del Sol. Entonces esa mañana estuvo complicada porque cuando pedí el telescopio llevábamos nublado mucho tiempo, pero entre claros y nubes pudimos hacer la foto y pudieron pasar muchos grupos de la escuela a ver aquello. Yo creo que la astronomía atrae tanto que siempre la gente se engancha a mirar por aquel agujerito, ¿no? ¿Y de dónde te viene ese tema del Sol? ¿Recuerdas el momento en el que dices, joder, pues tengo que... Yo hace muchos años, en el 87, fundamos la Agrupación Astronómica de Tenerife. Una serie de amigos, algunos que veníamos de química, otros que eran de televisión española, y otros pibes de física, y al final de ahí venimos de siempre pues observando el cielo. Esta misma semana, por ejemplo, hay lluvia de estrellas, y veríamos, el que vea alguna estrella fugaz está viendo un trozo del cometa Halley, ¿no? Justo esta semana. Entonces, bueno, me viene de siempre, y el Sol también me interesaba mucho. Precisamente nunca había dispuesto de un telescopio solar, y es una oportunidad tremenda. Los había usado, me había acercado a ellos, pero así que uno pueda manejarlo y enseñar un poco cómo se utiliza, y lograr una fotografía que es muy técnico, acoplar algo a ese objetivo, calcular exactamente la exposición, intentar que no se mueva el Sol en ese proceso porque la exposición es un poquito larga, y aún así obtener la textura que puede ver en la foto de mi artículo. Pues bueno, pues fue un reto. Así, claro, ahí se juntan muchas cosas, ¿no? De un lado el tema pues científico, y de otro también el artístico, pero otro también la curiosidad del propio alumnado, ¿no? Sí. Es algo complicado encontrar a alguien al que no le pueda interesar ver qué hay ahí arriba, ¿no? A mí me fascina la cara que ponen los chicos, ¿no? Porque pasaron muchos grupos, no todos pudieron pasar por temas de exámenes o por temas de que a esa hora no le cuadraba al profesor, pero todos los que pudieron pasar, que fueron por lo menos 10 grupos, pues las caras de fascinación de poner aquel ojito y ver la textura, porque tampoco es muy fácil verla, hay que centrar como un poco la vista. Pero luego, durante la semana siguiente, se presentó la foto, entonces vieron que lo que habían visto realmente se pudo captar en imágenes, ¿no? Y todo esto se explica, ¿no? Toda esta experiencia en este artículo, que, como decíamos, todos los temas, no solo no es un artículo solamente de consumo local, que también, sino abierto a, en fin, yo qué sé, todo lo trinca pues cualquier persona de Extremadura, de Galicia, de Cataluña, y es perfectamente válido, ¿no? Claro, sí. Lo aprovechamos porque en la escuela en esa semana hubo una exposición que se llamaba Komorebi, que es una palabra japonesa que tiene que ver con esa experiencia de ver la luz atravesando las hojas de los árboles y tal. Estos japoneses tienen siempre expresiones súper escuetas para hablar de algo que nosotros tenemos que relatar en muchas palabras, ¿no? Sí. Y entonces me pareció que esa especie de sol desvelado entre hojas podría ser precisamente lo que hace el telescopio, que gracias a su filtro, un filtro especial de una frecuencia muy particular, que es la frecuencia de vibración del Sol, estamos como mirando entre todo el visible por un sitio muy estrechito para ver el Sol, ¿no? Como si lo miráramos entre hojas, ¿no? Entonces era como una metáfora además, ¿no? Entonces, sirvió como para mostrar como también una obra artística en esa exposición, ¿no? Dice que le quedan 5.000 años, puede ser, que le quedan de vida, como es un ser vivo, es una estrella, todas las estrellas terminan muriendo, esta no va a ser una excepción. Creo que no lo vamos a ver nosotros. No, y son muchos más, pero bueno. Sí, son más de 5 millones. Sí, son montones, ahora mismo no sé, pero son muchos. El Sol se encuentra en la mitad de su vida y no veas la de años que hace que está, o sea que son millones. Bueno, en fin, pues nada, no nos quedaremos sin seguir poniéndonos morenos y, en fin, recibir vida, que es de lo que se trata, porque a fin de cuentas es lo que da, ¿no? Bueno, pues en este artículo hablas de la experiencia que duró 5 horas.
Sí, fue toda la mañana, toda la mañana fueron pasando grupos, la charla a pie de telescopio se repitió no sé ni cuántas veces, pero gustó bastante la experiencia y ya te digo, pasaron muchos grupos, aparte que los jardines de la escuela son muy especiales también, entonces ubiqué el telescopio en un sitio donde íbamos a tener el máximo de visibilidad del sol dentro de su arco del camino durante el día. Y bueno, la gente salía de clase, estábamos ahí en el jardín, se tomaban algo y mientras aprovechaban la charla y la observación. Y seguían ahí. Bueno, sí. En el caso de José Zambrana, decíamos, profesor de CEIP Universidad de Toledo, centra su artículo en los primeros pasos en Erasmus. Sí. Supongo, todavía no he tenido oportunidad de leerlo, pero lo voy a hacer toda la revista en realidad. Supongo que las posibilidades y las oportunidades que se nos brindan, ¿no?, de conocer otros países, otras culturas, aprender otras lenguas, intercambiar con alumnos de otros lugares. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, el programa Erasmus yo creo que se presenta solo siempre pensando en las oportunidades que le da la educación de adultos, ¿no?, en la universidad, en ese año que todo el mundo sale, pero de un tiempo a esta parte se ha venido ampliando a lo que es la educación escolar, la formación profesional también tiene cabida y otro tipo de formaciones que hay en España. En nuestro caso, por ejemplo, lo que se pretende es dos maneras. Puede haber o movilidad de profesorado solo, en el que nosotros vamos a formarnos afuera, o movilidad con el alumnado. Yo, por ejemplo, a través del colegio lo que hemos hecho simplemente, como es nuestra primera vez en Erasmus, hemos ido a por lo más sencillito que queremos nosotros. Para empezar, es movilidad de profesorado y lo que hacemos es tener una mirada introspectiva que creemos que necesitamos mejorar en el centro o como profesores o en nuestra vida diaria en el centro y qué necesita el alumnado, sobre todo qué necesita el alumnado, porque al fin y al cabo es el receptor de todo lo que hacemos. Así es. Entonces, sus necesidades, nuestros intereses, vamos todo cocinándolo y decimos, vale, pues podemos irnos a, no sé, a Finlandia, a Portugal, a Reino Unido, a cualquier país de la Unión Europea, menos España, lógicamente, y tenemos ahí un periodo, pues, de formación, o podemos estar dentro de una clase mirando el periodo de docencia, o incluso nosotros podemos ir y dar clase, podemos tener esa oportunidad. La verdad es que es una oportunidad increíble poder ir a otros sitios de Europa, para lo que decías tú, para conectar con otros profesores, para conectar con otro alumnado y ver que no lo estamos haciendo tan mal en España, ni en Canarias, que nuestros niños no son tan diferentes de otros, cada uno tiene su realidad, es evidente, incluso en el mismo centro, que en la misma clase cada uno tiene su realidad, pero que no lo hacemos tan mal y que la verdad es que hay ideas que nosotros, cualquier centro educativo de primaria, secundaria, de instituto, de cualquiera, estamos haciendo y a lo mejor en otro sistema educativo lo consideran novedoso. Ajá. Y nosotros ya lo estamos haciendo muchos años. Nos defendemos bien, por tanto, en el contexto educativo europeo. Sí. Yo creo que bastante bien. Nosotros, salvo algún centro particular en algún país que es novedoso en cualquier aspecto, lo demás lo hacemos, ya llevamos tiempo haciéndolo nosotros. Cuando venimos de esas jornadas en Europa y hablamos con profesores que tienen más experiencia que yo, por ejemplo, dicen, eso lo llevamos utilizando muchos años, eso ya lo he hecho, eso se hacía hace no sé cuánto tiempo y lo dejaron de cambiar, pero vamos, son cosas que nosotros hacemos, sí. Son todo ventajas, ¿verdad? Yo creo que sí. Te abren la mente, ¿no? El salir o incluso sin salir, el recibir gente que habla otras lenguas, que tiene otras costumbres, todo eso suma y enriquece y te va... que al final también es una tarea de las escuelas y de los institutos, formar personitas, ¿no? Sí, eso es lo primero, sí. Claro, sí, es realmente así. Pero en el aspecto de los inconvenientes, José, pregunto, no sé, ¿estaría el que los trámites, digamos, no son demasiado sencillos? ¿No es rellene usted esta hoja y déle al botón? Hombre, ¿no? Eso por supuesto. ¿Y eso desmotiva muchas veces a claustros, a consejos escolares? Para eso tenemos, por ejemplo, la Oficina de Programas Europeos, que a través del Centro de Profesores siempre ha hecho una acción puntual, unos cursos, todos los años lo hace. Viene Judith, la directora de la Oficina de Programas Europeos, viene Margarita, viene Sergio, que son colaboradores de la oficina, te cuentan todo, la verdad es que son excepcionales, porque es que es llamarle, les puedes llamar el último día, en el último minuto, ellos te ayudan, esto solucionan, siempre están haciendo el curso que el CEP siempre propone y todos los años tiene cabida y hay gente. Es verdad que el formulario no es sencillo, pero es que tenemos que tener en cuenta que hay que argumentar porque te dan
una partida económica para que tú vayas, para que tú dejes a tus niños y vayas a un centro y vengas y te formes y luego lo vengas aquí. Yo no lo considero muy difícil, lo que pasa es que hay que centrar y pensar en lo que estamos hablando, en los niños, qué necesidad tienen los niños, qué necesidad tiene el centro, el ambiente del centro. Entonces, a partir de ahí ya va saliendo bastante más. Y es verdad que cada vez hay más posibilidades, ¿no? Hace muchos años eran muy poquitos y cada año son más, ¿no? El CEO Bargana, que es un centro que se acaba de formar, pues ahora, yo qué sé, 3 o 4 años, ya tiene también su programa de salida al exterior, el Salinas, el Tías, el Toledo, montones, ¿no? En Canarias creo que somos la 4ª comunidad que más proyectos Erasmus tenemos, tanto de la acción clave solo de profesorado como de alumnado. Y fíjate que aquí tenemos que vencer el factor archipiélago encima, ¿no? Porque no es lo mismo ir en guagua de Madrid a yo qué sé, París o a Milán o a donde vayan que salir de aquí. También es algo en contra, pero también juega con nosotros a favor, porque están muchos muy interesados. Nosotros tenemos aquí no solo una cultura, sino un paisaje. Lanzarote es un geoparque, aunque sea una isla como el Hierro, tiene el interés no solo volcánico, sino de las especies. Nos piden mucho, somos pedidos en ese sentido, ¿no? Es muy interesante, no solo España, pero Canarias es interesante para los europeos, porque un proyecto que puede ser por ejemplo, como el Pancho Lasso, de arte y cultura, puedes trabajar con gente de Francia, puedes trabajar con gente de Italia, hablando ya de museos o de música, y a nosotros también les interesamos. Somos una buena conexión con Europa. ¿Y qué ocurre durante ese periodo? Claro, habrá un padre que nos está viendo y dirá, se van 15 días a Finlandia y se pierden el multiplicar las multiplicaciones de 3 cifras. No, no solo la Consejería de Canarias, sino el Ministerio de Educación se comprometió desde que ellos iban a hacer todo lo posible porque cada vez que un profesor no estuviese en clase porque tenía que hacer una movilidad, ellos iban a poner a alguien de sustituto en esos días. Y el 90% de las veces se cumple. Hay otras veces que es más difícil, pero generalmente se cumple. Claro. Yo hablaba antes al principio, y es así, ¿no? En todas las profesiones necesitamos estar siempre 100% motivados y hacer cosas distintas. En ese sentido, ¿recomendarían ustedes que han vivido estas experiencias, pues que los docentes, a poco que puedan, se sumen pues al arte docente, participen en actividades del centro de profesores, porque son montones? Yo estaba hablando del arte docente, pero tienen la revista Jameos, el Jameos Digital, el blog de buenas prácticas Lanzarote, un programa de radio en la cadena SER, incluso. Es decir, que aquel profesor que se sienta un poquillo diciendo otra vez a levantarme, otra vez a dar clase, otra vez a salir, otra vez, venga, puede enchufarse, ¿no? en otras dinámicas que motivan, ¿no? Hombre, yo precisamente creo que fue hace menos de un mes, estuve en el congreso de INEDUCA, que también lo promociona el CEF de profesores, aparte de otros centros, y se nota que hay gente que quiere cambiar, y una de las ponencias iba sobre el sorprendizaje, sobre cómo las emociones ayudan al aprendizaje. Nosotros, por muy profesores que seamos de secundaria o de primario o de infantil, necesitamos trasladar esas emociones porque son parte básica de nosotros, de los alumnos. Y el CEF, por ejemplo, se está moviendo mucho en hacer mucho tipo de cosas diferentes que no son solo cursos, que tiene cursos, están por las tardes, hay muchos días por las tardes, todos los asesores, el director, los asesores se mueven muchísimo por los colegios, están totalmente comunicados con nosotros y no sé, hay yo veo que cada vez, de los últimos 4 años, tú llevarás más aquí, pero veo que cada vez se va moviendo más. Hay muchas posibilidades para el docente, para que el docente no solamente se enriquezca con cursos técnicos, sino también con otras muchas cosas. Yo creo que invitar a cualquier docente a que realmente se actualice y que viva estas experiencias es invitar al enriquecimiento personal, profesional y a todos los niveles, ¿no? Efectivamente, INEDUCA fue espectacular, yo solo pude ir a la primera parte, pero fue muy interesante. Y todo esto que tiene que ver con Erasmus es fascinante. El tema es que toda esa burocracia que quizás hay que hacer luego compensa. En el caso de la escuela, todavía profesores no hemos ido, en otras escuelas de arte sí que parece que están yendo ya, pero sí que han ido nuestros alumnos ya. Y las experiencias que nos relatan son estupendas para ellos. Es otra manera de hacer, en nuestro caso, lo que es el proyecto integrado final, que lo hacen en la escuela, y de esa manera lo hacen vía Erasmus. Entonces, tuvimos alumnas que se fueron
a agencias publicitarias de Portugal, otra se fue a hacer fotos en otro gabinete fotográfico de, no sé, de Polonia, otro estuvo caminando por media Europa haciendo cosas también, y al final eso que lo hubiéramos hecho en la escuela lo realizan fuera, ¿no? Y nos lo mandan. O sea, no solo es su experiencia, sino el trabajo que han hecho fuera, después de que nosotros, como tú bien dices, hagamos, creo que una muy buena labor en su educación y en su formación. Es decir, que van capacitados a esos lugares a aportar lo que han conocido, ¿no? Así es. Bueno, en la revista, temas como el español de Canarias en el aula o el aprendizaje a través de las actividades complementarias, que también suma, que no solamente es ir a aprender a restar, multiplicar, dividir, a escribir con B o con V, sino que actividades complementarias ayudan a lo que decíamos antes, a crear esas personitas. Reflexiones en torno a viajar que transforma. En el caso de Portugal, que lo hablábamos ahora mismo, una isla en Europa, esencia de 3 continentes, que es lo que decía José, ya desde el punto de vista de, bueno, pues de las posibilidades de conocer lo que somos, ¿no? Un puente así entre... Es que el título lo dice perfectamente. Además, debo de decir que nosotros en esa colaboración de Erasmus colaboramos con la Escuela de Arte, y una de sus alumnas nos hizo el logo nuestro. Entonces, parte de Erasmus es esa difusión, esa conexión con otros profesores, incluso de la misma isla, que no los conocíamos. Sí, sí, así es. Bueno, la competencia digital en el aula en clave, que yo no sé cómo estamos, aprovecho para decirlo, ¿estamos ya en velocidad crucero en el tema de competencias digitales o todavía estamos ahí intentando pillar el tren a montarnos en el último vagón? Bueno, nosotros, por ejemplo, en primaria, yo creo que es un caso más peliagudo, ¿no? Porque competencias digitales, lógicamente sí, ellos trabajan con pizarras digitales, con ordenadores, algunas veces con tablets y podemos contar con ellas. Yo sé que hay centros que tienen tablets y pueden contar con ellas, pero, por ejemplo, tienes el otro lado que yo, por ejemplo, en primaria dejaría de lado, que son redes sociales. Yo eso de momento lo dejaría a un lado y esperaría que fuesen un poquito más mayores, pero de competencia digital, ellos saben más de coger una tablet o un móvil y de buscar y de mirar de todo, que a lo mejor de hacer un texto. Hacer un texto, un Word, un trabajo así, eso les cuesta más. Pero, por ejemplo, dentro de ese mismo paquete informático, hacer una presentación de PowerPoint de ese estilo, les es más sencillo. Eso podríamos estar hablando aquí millones de horas. El peligro también, a poco que nos despistemos, aprovecho para decirlo, YouTube nos acabará sustituyendo a los padres, y eso no puede ser. Hay que ejercer de padre, hay que ejercer de madre, hay que ejercer de familia, porque a poco que nos despistamos, ¡pum!, ¡hala!, los deberes en 10 minutos a través de YouTube quedan hechos. Bueno, pues nos alegra muchísimo, pues muchas cosas, ¿no? Saludar a Arte Docente, conocer la revista, conocer que el sector de los docentes está tan vivo, y porque es que las familias tenemos que ser sí o sí fans todos de los docentes y verlos como colaboradores y no como muchas veces se ven como entes extraños que molestan a veces a nuestros hijos, que va al contrario. Déjame que decir que la Fundación César Manrique ha apoyado también la revista, igual que Viajes Insular, La Molina, no sé si me deja alguien más, pero bueno, todos los que apoyan y hacen posible esto y Arte Docente, pues digo yo, de parte de Centro Profesores, yo no soy nadie, pero muchas gracias a todos, ¿no? Sí, que es así. Pues muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Muchos éxitos. En fin, pues aquí lo dejamos por hoy. Seguimos en el tiempo de tertulia con el que completamos la propuesta de este día.